¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, te voy a responder dos. Primero, yo no puedo dar esa respuesta, ¿no? Imagínate si yo estuviera en posición de una respuesta a ese nivel. Pero me parece una buena pregunta, me parece una buena pregunta. Y también se juega acá, en estos textos que estuvimos trabajando hoy, ¿no? Estuvimos mencionando cositas que tienen que ver, planteando que tanto el Bhagavad Gita como la Biblia, como los textos místicos alejandrinos son siempre textos existencialistas que justamente reflexionan en torno a estas preguntas. ¿Cuál es el sentido? Dice Heidegger, en un texto que siempre menciono y recomiendo, corto, muy bueno, muy potente, te huele el cerebro, que es ¿qué es metafísica? Bueno, la pregunta, dice Heidegger, que todos conocemos, ¿por qué hay ente y no más bien nada? ¿No? ¿Por qué hay ente y no más bien nada? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el maldito sentido de todo esto? Y es una pregunta, bueno, Heidegger cristiano, ¿no? Heidegger era un gran cristiano. A mi gusto es una pregunta demoledora. Yo cuando leí esa pregunta fue como, o sea, nunca la había pensado, nunca había pensado eso. Había pensado que más en términos metafísicos, no había pensado, bueno, ¿qué es el ser? ¿Qué es la libertad? ¿Hay una realidad detrás de esta realidad? Etcétera. Pero nunca me he preguntado ¿para qué? ¿Para qué existe lo que existe? Es una pregunta que no la puede agotar ni la ciencia ni la inteligencia usual, porque es una pregunta que remite al sentido de que existan cosas, que es incluso una pregunta más profunda que la pregunta creacionista. La pregunta creacionista es, ¿quién creó todo esto? ¿Quién está detrás de todo este chiste? Buena pregunta, suficientemente potente. Ahora, que te digan, ¿para qué está esto creado? Es una pregunta de otro orden, es tremenda. O sea, si uno entiende ahí a Heidegger lo que él quiere decir, ya, no quedas indiferente después de eso. O sea, porque implica pensar que no solamente hay una cuestión, un problema con la creación, sino que hay un problema con el sentido, es decir, con la intención de la creación. Lo cual remite, y con esto Heidegger nos conecta con todo lo que estuvimos hablando en este vivo, a todos los textos místicos, a todos los textos religiosos. ¿Para qué? Y bueno, y ahí los textos empiezan a hablar, ¿no? Por ejemplo, el Bhagavad Gita enfatiza la cuestión de una especie de salvación más bien anclada en la épica de guerra, ¿no? El poderío, la victoria de la vida, en el campo de batalla del vivir, la abundancia, es más enfático en eso. Pero también es una concepción de la salvación, es una salvación enfatizada desde el punto de vista de la salvación del poder, de la fuerza, más nietzscheano, ¿no? Esta cosa que Nietzsche lee del Oriente que le gusta, esta cosa de la épica de guerra, la batalla, del acumular fortaleza, de la expansión, la creación. Pero es una forma de plantear una salvación, de que el sentido de la vida es la salvación. Los cristianos van a tener, como decíamos hace un rato en la Biblia, otra perspectiva más bien orientada a una salvación espiritual que tiene que ver con una renuncia de una cierta ascesis, etcétera, etcétera. Pero en los dos se enfoca esta pregunta del para qué del sentido de la vida. ¿Para qué? Cuando Heidegger lean ese texto que es metafísica de Heidegger, que es tremendo.